Bueno, en nuestra primera sesión examinamos el mandato apologético. El mandato apologético, ni siquiera he tocado sobre la metodología. Tocamos sobre qué es la apologética, toqué también dónde la encontramos en la Biblia, cómo se aplica a nosotros, por qué es necesaria para las misiones locales y la plantación de iglesias. Ya hemos tocado sobre todo eso. Y bueno, ahora que hemos comenzado nuestra discusión sobre la apologética, vamos a continuar con la siguiente pregunta que sigue lógicamente. ¿Cuál es la metodología apologética? O en otras palabras, ¿cómo podemos participar en la apologética? ¿Cómo lo podemos usar? ¿Cómo lo podemos emplear? La mayoría de nosotros que estamos familiarizados con personas apologistas como Lee Strobel, Josh McDowell, Norman Geisler, entre otros, reconocemos que utilizan un modelo variado, diferente, algunos un modelo evidencial, otros un modelo clásico de la apologética. Mi primera exposición fue Ravi Zacharias, no sé si lo conocen. Quien por cierto es posible que se escuche, no se escucha mucho hoy en día de él debido al escándalo que surgió después de su fallecimiento. Pero Ravi empleaba una mezcla de metodologías y muchas veces no entendía cómo hacía la apologética, pero era el resultado de un síntesis que él mismo empleó. Y me presentó poco a poco a otros apologistas a través de Ravi. Tuve la oportunidad de conocer a Ravi, tuve la oportunidad de conocer a Andy Bannister y varios otros. Sí había una oportunidad de trabajar con ellos siguiendo el programa de Oxford que ellos tenían. Dios sabe por qué, pero no nos abrió la puerta para ir por ese camino. Sin embargo, gracias a su ministerio pude conocer a Joe Booth, quien fue el director canadiense anterior de RZIM Canada. Y RZIM Canada esencialmente el Ministerio Internacional de Ravi. Y fue después de conocer a Joe Booth que empecé a conocer a hombres como Cornelius Van Til, Greg L. Bahnsen, John Frame, etc., de los cuales no son bautistas, de hecho son presbiterianos. Alguien siempre me hace la broma que nosotros somos bautistas, pero cuando vemos nuestra biblioteca son todos libros de presbiterianos. Pero bueno, es que tienen buena teología. Estamos en desacuerdo con el bautismo, pero son muy estudiosos y aprendemos mucho. Pero tanto Van Til como Bahnsen han partido con el Señor, pero sus contribuciones a la disciplina o campo de la apologética han perdurado mucho más allá de sus vidas. De hecho, uno de sus libros de Greg L. Bahnsen está ahí en la mesa para vender y toca sobre lo que voy a estar hablando esta tarde. Algunos llaman a su metodología apologética de Van Til, Bahnsen, Frame, presuposicionalismo. Otras lo llaman trascendentalismo. Sea cual sea el nombre que prefieras, yo simplemente lo he llamado la metodología bíblica. Ahora yo voy a explicar todo eso porque lo están escuchando y tal vez están confundidos. ¿Pero qué significa eso? ¿Qué es el otro? No entiendo la diferencia, la distinción. Lo voy a explicar. Primero, unas palabras sobre por qué prefiero este método de presuposicionalismo en lugar del evidencialismo y la apologética clásica. En lo que respecta al evidencialismo, este método de apologética se presenta mejor en los libros y documentales de Lee Strobel. No sé si lo conocen. Salió una película sobre su vida y cómo llegó a la fe y toca sobre mucho de la apologética. Pero antes de que saliera la película, él tenía una gran cantidad de libros apologéticos, ya sea en el caso del Creador, el caso de Cristo. Generalmente, sus libros o su apologética implica una gran cantidad de evidencia, ya sea científica o histórica, y la pregunta al final a menudo es, ¿a dónde te llevará la evidencia? ¿A dónde te llevará la evidencia? Si viviéramos en un mundo perfecto, yo diría que no hay nada de malo con este método, ¿ok? ¿Por qué? Porque cada evidencia, cada hecho es un hecho creado, es una evidencia creado, y al ser un hecho creado apunta al Dios creador de la Biblia. Pero no vivimos en un mundo perfecto.
No vivimos en un mundo perfecto, vivimos en un mundo caído. Y eso significa que el hombre no puede ser neutral en su pensamiento. Creo que entendemos esto, es bien claro. El hombre no puede ser neutral en su pensamiento. El hombre se encuentra en un estado caído ¿debido a qué? Debido a su pecado. Y el pecado tiene un efecto comprometedor en nuestro pensamiento, corrompe nuestro pensamiento. Lo que los teólogos lo han llamado los efectos noéticos de la caída. Esto significa que el hombre en su pecado no puede evitar reprimir o suprimir la verdad. ¿Qué verdad? La verdad de Dios. La verdad acerca de sí mismo. La verdad acerca del mundo. El apóstol Pablo menciona esto en su carta a los Romanos, capítulo 1, versículo 18, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres, que con injusticia restringen la verdad. Esto significa que debido a su pecado, cualquier evidencia que se presente al hombre lo va a despreciar. Cualquier evidencia que se presenta al hombre lo va a interpretar de acuerdo con su propia cosmovisión caída. No dentro del contexto de Dios, no dentro de la cosmovisión correcta. Y así lo va a presentar la evidencia dentro de un falso contexto para promover su marco intelectual o sus creencias. En otras palabras, Lee Strobel, apela al corazón comprometido con esta metodología del evidencialismo, al corazón que ya ha decidido distorsionar el significado de las evidencias y los hechos. Entonces dice, vaya donde te lleva la evidencia, pero el corazón no le va a dejar que siga la evidencia a su camino lógico. Ahora me encantaría dedicar una sesión completa a la naturaleza de los hechos y la naturaleza abstracta propuesta de los hechos, pero dejaré eso para algún momento futuro. Lo que diré es esto. El evidencialismo presupone la neutralidad religiosa del hombre, pero el hombre no puede ser religiosamente neutral en un mundo que Dios ha creado. Por eso el evidencialismo no es una metodología bíblica. ¿Puede Dios usarlo? Sí, Dios lo puede usar. Dios puede usar una herramienta rota y de todos modos lo va a usar para su gloria. Pero no es una metodología fiel a su palabra y los principios de su palabra. ¿Por qué? Porque presupone algo que la Biblia no enseña como verdadero. Cuando se trata de la apologética clásica, y eso es otra. Mencioné a Norman Geisler como un defensor de esta metodología, pero otro individuo más reconocido sería R.C. Sproul. Ahora, para los que conocen a R.C. Sproul, yo sé lo que podrían estar pensando. ¿Cómo podríamos acusar a Sproul, que ahora está con el Señor, de usar una metodología no bíblica? Miren, R.C. Sproul es un gigante espiritual. Me ha impactado bastante la vida a mí. Es un genio. No conozco a un maestro de la Biblia más grande en nuestro siglo, aunque hay muchos que se acercan. En lo que respecta a lo que enseña la Biblia, en lo que respecta a nuestra teología cristiana, nadie podría acusarlo de ser no bíblico o de no estar comprometido con la autoridad de la palabra de Dios. Es un hombre de Dios, de gran bendición para la iglesia, incluso hoy en día. Pero Sproul no es perfecto. Está por encima del resto, pero no es perfecto. Sproul es un maestro de la Biblia, es un teólogo, pero no se especializa en la apologética. De hecho, él escribió un libro sobre la apologética y es la apologética clásica. Por lo tanto, su metodología es un poco desarcetada, lo admito, no está alineado con la palabra. El método clásico, en resumen, para darles un poco de una idea de lo que es, hereda el marco de pensamiento del escolasticismo medieval. Aunque para hacerlo más corto lo vamos a llamar el escolasticismo. El escolasticismo presupone que hay cosas sagradas
y otras cosas naturales. O para usar unos términos que usamos hoy en día que todos entendemos, las cosas naturales son las cosas seculares. Que algunas disciplinas que son de Dios, que son sagrados, y otras disciplinas que son totalmente seculares, no son religiosas en su naturaleza. Y esto parece ser inconsistente con la comprensión de Sproul sobre el señorío de Cristo sobre todas las cosas. Pero creo que todos somos un poco inconsistentes cuando se trata de comprender cómo eso se aplica. Y es difícil culpar a solo a una persona, no es la culpa de Sproul que muchos han adoptado esta metodología. Estamos hablando de toda la iglesia habiendo heredado este marco de pensamiento. Y para darles un ejemplo, es como decir que, bueno, sobre las cosas de teología tenemos lo que escribió los autores de la Biblia y los padres de la iglesia. En respecto a la filosofía podemos ir a ver a los griegos. Pero los griegos son paganos. Plato, Aristóteles, Sócrates, tal vez tienen una porción de la verdad que por la gracia de Dios pudieron capturar algo de la verdad, pero en sus creencias religiosas. Esas creencias religiosas se manifiestan en su filosofía. Eso ha causado mucho de lo que es la apologética clásica y una manera de pensar que podemos entonces adoptar pensamientos y sistemas que no son cristianos. Por ejemplo, los apologistas clásicos pueden recurrir a argumentos reciclados o sintetizados de los filósofos griegos para argumentar a favor de la existencia de Dios. William Lane Craig podría ser un ejemplo principal del uso de la apologética clásica. Escucharán acerca del argumento cosmológico de Kalam o el argumento teológico, el argumento ontológico, etc. Y es un proceso de 2 pasos. Que consiste en presentar un caso para la existencia de un Dios y luego presentar un caso de que ese Dios es el Dios de la Biblia. Por supuesto, utiliza evidencias y hechos, pero difiere del método evidencial porque primero busca establecer un universo teísta, que existe un Dios. Pero aquí está por qué no lo llamo un modelo bíblico. La Biblia nunca busca convencer al lector de que vivimos en un universo teísta. ¿Lo has notado? Piénselo, Génesis capítulo 1, versículo 1. En el principio, Dios. No hay una apologética de la existencia de Dios, escrito por Moisés, o ninguna otra parte de la Biblia. No se hace un argumento para su introducción. ¿Lo has notado? Abre la Biblia, si abren la Biblia, lo leen la Biblia no trata de convencerte que Dios existe. Dice, Dios existe. Dios está ahí. Simplemente se presupone en el principio Dios. Nuevamente recurrimos a Pablo, Romanos capítulo 1, versículos 19 a 23. Pero lo que se conoce acerca de Dios es evidente dentro de ellos. Pues Dios se los hizo evidente, porque desde la creación del mundo, sus atributos invisibles, su eterno poder y divinidad, se han visto con toda claridad, siendo entendidos por medio de lo creado, de manera que ellos no tienen excusa. Pues aunque conocían a Dios, no lo honraron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se hicieron vanos en sus razonamientos, y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se volvieron necios y cambiaron la gloria de Dios incorruptible por una imagen en forma de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Todo el mundo, cada ser viviente sabe que Dios existe. Todos sabemos que vivimos en un mundo que Dios creó. Lo sabemos en lo más profundo de nuestros corazones. Pero la humanidad en su pecado suprimirá esta verdad. La apologética clásica, en otras palabras, como una metodología, gasta su energía y su tiempo al tratar de convencer al hombre de lo que ya sabe que es cierto. Pero también comete el error de apelar a la intelectualidad del hombre, asumiendo su neutralidad religiosa.
y su capacidad para arrepentirse y creer sin la intervención y el empoderamiento del Espíritu de Dios. También asume que podemos llegar a la verdad de Dios sin el uso directo de las Escrituras. En otras palabras, los argumentos naturales son suficientes. La revelación de la creación es suficiente. Pero si fuera así, ¿por qué entonces necesitamos la revelación escrita? Porque necesitamos la Biblia. Este método de la apologética clásica subestima la influencia y el poder del pecado sobre la mente caída y al hacerlo sobreestima el poder y la libertad de la voluntad humana caída. ¿Puede Dios usarlo para llegar a alguien? Claro que sí. Y eso no es atribuido a la metodología, es atribuido a Dios. Dios hizo el trabajo. Dios puede usar cualquier manera o cualquier herramienta para alcanzarnos con la verdad. Dios es el que hace la salvación, que regenera corazones. Pero queremos ser consistentes en cómo pensamos y en cómo aplicamos su palabra. ¿Por qué entonces es el método presuposicional el método bíblico? Lo voy a explicar. Porque presupone lo que la Biblia presupone y es modelado según la forma en que la Biblia se relaciona con el hombre caído. Voy a tratar de explicarlo. Bansen en su libro, Presionando la Antítesis, y solo tenemos una copia ahí en nuestra mesa de libros. Fundamente el método presuposicional en la sabiduría proverbial bíblica. Proverbios, capítulo 26, versículos 4 a 5. No respondas al necio de acuerdo con su necedad, para que no seas tú también como él. Responde al necio según su necedad se merece, para que no seas sabio ante sus propios ojos. Ahora, puede parecer que Salomón se estaba contradiciendo. Primero dice, responde al necio de acuerdo con su necedad. Y después dice, responde al necio según su necedad. ¿No respondo o respondo? ¿Cuál es? El cuarto versículo dice aquí que no se debe responder a un necio según su necedad. Pero vemos el contrario en el quinto versículo. La única forma en que este proverbio puede evitar violar la ley de la no contradicción es si Salomón se refiere al necio en dos sentidos diferentes. Y de hecho ese es el caso con este pasaje. Encaja en lo que los eruditos hebreos llamaron el paralelismo antitético, que es de hecho una característica del libro de Proverbios. Ahora necesitamos hacer algunas preguntas para entender cómo este pasaje puede formar la base de nuestra metodología bíblica para la apologética. En primer lugar, ¿quién es el necio? Si conciliamos esto con el resto del Antiguo Testamento, aprendemos que el necio es generalmente el apóstata. El que se ha alejado de Dios, el que está perdido en su pecado. En otras palabras, el hombre o la mujer que no solo se ha alejado de Dios, sino también que se opone a Dios. Podríamos pensar el necio como alguien, hoy en día hay alguien estúpido o tonto o torpe, como alguien que no le cabe en la cabeza. Eso no es lo que quiere decir este pasaje. Eso no es el significado de este término. Se quiere decir con la palabra necio en el Antiguo Testamento algo totalmente diferente. El necio a menudo es brillante. El necio a menudo es respetable ante los ojos del mundo. El necio a veces es más inteligente y intelectual que nosotros mismos. Considere cómo se refiere Pablo al necio en 1 Corintios capítulo 1, versículo 20. ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el que sabe discutir en este siglo? ¿No ha hecho Dios que la sabiduría de este mundo sea necedad? Los versículos 26 a 27. Pues consideren, hermanos, su llamamiento. No hubo muchos sabios conforme a la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que Dios ha escogido lo necio del mundo para avergonzar a los sabios, y Dios ha escogido lo débil del mundo para avergonzar a lo que es fuerte.
Y también en 1 Corintios capítulo 3, versículos 18 a 20, nadie se engañe a sí mismo. Si alguien de ustedes se cree sabio según este método, hágase necio a fin de llegar a ser sabio. Porque la sabiduría de este mundo es que necedad ante Dios. Pues escrito está, Él es el que prende a los sabios en su propia astucia, y también el Señor conoce los razonamientos de los sabios, los cuales son inútiles. El necio no es alguien con deficiencias mentales o de pensamiento superficial. Es alguien que simplemente rechaza a Dios como la fuente última de sabiduría y verdad. Ahora que entendemos quién es el necio, ¿qué intenta decir este proverbio? Que no debemos discutir con el necio en sus propios términos de incredulidad. O dicho de otra manera, no debemos discutir según sus propias presuposiciones, lo que ellos ya creen. El creyente que intenta discutir con el incrédulo adoptando sus propias presuposiciones, deshonra a Dios en su pensamiento. Cuando yo estaba en la escuela secundaria, yo tenía un amigo llamado Enrique, era de Nicaragua. Era el ateo y el escéptico de nuestra clase. Y a menudo teníamos conversaciones sobre Dios y la Biblia. Le gustaba debatir bastante, tener diálogos. Y en una ocasión me desafió a un debate privado. Me dije, no, mira, solo tú y yo, nadie más aquí en este salón de clase. Tengamos un debate, hablamos. Bueno, yo acepté, yo siendo un cristiano todavía joven, aprendiendo, no sabía nada de la apologética, pero ahí estaba listo para evangelizar, hacer lo que yo podía. Tal vez podía traerlo a la iglesia el domingo. Yo acepté. Pero tuve que cumplir una de sus condiciones. No se me permitía usar la Biblia como punto de referencia o como base de mis argumentos. Ahora, si fuera una apologista clásica, yo podría decir, sí, pues okay, está bien, yo tengo todos los argumentos listos. Pero no sabía nada de eso tampoco. Pero te voy a mostrar por qué ese método no funciona y por qué es necesario adoptar la sabiduría de la palabra. Cualquier argumento que presentara, que yo tenía listo para darle, debía ser completamente independiente de la Biblia. Bueno, en ese momento no sabía mejor y lo intenté. Y le dije, pues no hay problema, ok, seguramente yo puedo pensar en algo. ¿Cuál fue el resultado final? Al final, no pude llegar a ningún lado con él. Sin la luz de las Escrituras, sin la verdad de la palabra de Dios, no pude hacer un caso positivo por el Dios de la Biblia. No pude. Y mucho menos por la cosmovisión cristiana. Porque al abandonar temporalmente mis presuposiciones bíblicas, en ese momento, que era un terreno, rendirlo para un terreno neutral, resultó ser un rechazo de la verdad de Dios y me dejó perdido en el pensamiento caído y apóstata. Yo me volví, ¿qué? Un necio como él. No podía llegar a Dios porque estaba pensando igual que él. Y cada vez que pensaba que yo estaba yendo un camino correcto, él decía, no, pues que yo no defino este término así. Pero por así es, no puedes definir ese término según la Biblia. Tiene que ser algo independientemente de la Biblia. ¿Y qué pasa cuando no tenemos la Biblia como referencia? Entonces el hombre es su propio Dios. El hombre puede inventar sus propios términos. El hombre puede redefinir la realidad. Y de repente encuentras que estás en un círculo y nunca puedes llegar a Dios. Esto llevó al hombre natural, al hombre caído, a pensar que en realidad era sabio. Enrique pensó que era sabio al final de esa conversación. Era sabio a sus propios ojos, que tenía razón aunque estaba equivocado. Y lo peor es que me convertí en un necio con él. Ahora el versículo 5 dice lo contrario. Pero es porque se entiende en un sentido diferente. El versículo 4 tenía más que ver con presentar un caso positivo por la verdad, ¿ok? El versículo 5 se trata más de presentar un caso negativo por la mentira. En otras palabras, lo que este proverbio intenta decir es que podemos responder al necio según su necedad o según sus mismas presuposiciones con el fin de demostrar su necedad o futilidad.
Yo muy bien podía usar esa conversación, esas condiciones para mostrar que su propia cosmovisión no tenía nada de sentido y no podía dar nada de sentido a este mundo. Pero no intenté hacer eso. Traté de llegar a Dios, hacer un caso positivo en vez de construir un caso negativo. ¿Cuál podría ser un ejemplo bíblico de esto, de este versículo 5? Bueno, piensen en el profeta Isaías, donde escribe en el capítulo 44, versículos 12 a 20, que hay un hombre que corta su propia pieza de madera, la utiliza para su propio beneficio y luego lo que queda de ella lo utiliza para construir un ídolo. ¿Y qué hace con este ídolo construido por sus propias manos? Lo adora, ora a ello. Especialmente cuando necesita salvación, coge esta pieza de madera que él formó y que él cargó y que diseñó y empezó a orar a esta pieza de madera. Los profetas del Antiguo Testamento tenían una tendencia a reducir el culto pagano a la absurdidad. Y no estaban equivocados a hacerlo. El puritano Matthew Henry dice que el creyente puede usar su sabiduría para la convicción del necio. ¿Cuál podría ser un ejemplo moderno? Imaginen que están hablando con un naturalista incrédulo, un ateísta, y el tema de su discusión es el origen. El naturalista siempre va a argumentar a favor de un universo no teísta, un universo sin Dios, y por lo tanto un universo que no surgió por la acción de Dios. Ustedes estarían argumentando, ¿por qué? Por supuesto, a favor del teísmo cristiano. Desde el principio, el naturalista en esa conversación quiere presentar ciertas evidencias y hechos para respaldar su posición. Y es posible que ustedes también se sientan tentados a hacerlo, a traer unas evidencias también. Pero antes de involucrarse en cualquier argumentación basados en hechos, en evidencia, primero deben abordar la filosofía subyacente de esos hechos. ¿Qué quiero decir con eso? Bueno, deben considerar el hecho de que el naturalista no tiene evidencia o hechos para un origen no teísta de la vida. Porque al final del día, si siguen sus presuposiciones, lo que ellos creen, su cosmovisión, hasta el final, todos los hechos son entidades impersonales y abstractas que deberían ser datos indiscernibles. ¿De dónde vienen estas evidencias? ¿Quién determina que estos son evidencias? ¿Cómo podemos descifrar estas evidencias? Al eliminar a Dios de la imagen, se quedan con datos sin sentido, datos indiferenciados o simplemente ningún dato en absoluto. ¿Por qué es eso? Porque todas las evidencias, todos los hechos son hechos de Dios. Todos los hechos existen en el contexto de Dios como creador. Son hechos personales y creados porque todas las cosas de nuestro universo llevan la huella del creador. Siendo entonces esto el caso, el incrédulo en realidad está tomando prestados los hechos de Dios y leyendo en ellos lo que no es cierto. Una mala interpretación intencionada. Creo que llamamos eso eisegesis. Podemos llamar también a esto el préstamo de capital de la cosmovisión cristiana. En esta discusión querrán responder al incrédulo de acuerdo con su propia incredulidad. ¿Cómo pueden hacerlo? Bueno, pueden hacerlo preguntando, ¿cómo dan sentido a la vida biológica? ¿Cómo dan sentido a los procesos químicos, a las leyes de la naturaleza, como la física, por ejemplo? ¿Cómo, en otras palabras, justifican cualquier ley, ya sea natural o filosófica, como la lógica, en un universo gobernado por la casualidad aleatoria? Porque eso es lo que creen los naturalistas, lo que creen los ateos. Las leyes son fijas, no fluctúan. Y sin embargo, supuestamente vivimos en un universo en constante cambio. El naturalista podría llamar a esto una paradoja, algo que todavía no entendemos, pero nosotros lo llamamos como ¿qué? Una contradicción y una prueba de la futilidad de su propia cosmovisión. Si permanecemos consistentes con sus presuposiciones no teístas, nos quedamos con un universo que no puede ser inteligible. Porque para que sea inteligible, ciertas leyes deben establecerse para el discernimiento y el procesamiento de la información. Pero eso es exactamente lo que un universo orientado al azar cancela.
¿Qué hace el naturalista entonces? Toma prestadas esas leyes que solo pueden ser justificables dentro de una cosmovisión cristiana. ¿Y con qué propósito? No solo para dar sentido a su mundo, sino también para lanzar un ataque contra el Dios detrás de la creación. Un ejemplo que da Cornelius Van Til es como una niña que se sube a pararse sobre los pies de su papá solo para darle una cachetada en la cara. Así es el ateo. Se para encima del base de todo lo que Dios ha creado para poder entonces dar sentido a lo que quiere decir y atacar a Dios. Hay una ilustración también que Van Til usa y proporciona en su libro Apologética Cristiana y se llama El hombre hecho de agua. Este hombre natural, el pecador hecho de agua, vive en un océano que se extiende infinitamente en todas direcciones. Y ese hombre quiere salir del agua, así que construye una escalera hecha de agua. La coloca verticalmente sobre el agua y sube directamente fuera del agua solo para caer de nuevo al agua. Para usar sus propias palabras de Van Til, una imagen tan desesperada y insensata debe ser dibujada en la metodología o el pensamiento del hombre natural. Lo que se nos proporciona en Proverbios 26, versículos 4 y 5 es la base de nuestra metodología apologética. Y esta es una de las razones por las que les llamo la apologética presuposicional bíblica, la apologética bíblica. Que podrían ser algunos otros ejemplos. Bueno, voy a dar algunas historias. Este verano pasado tuve 2 conversaciones interesantes. Una fue con un amigo de mi cuñado, quien estaba convencido de que podía convertirme al Islam. Y me acuerdo que estamos ahí en la playa, hicimos nuestro servicio en la playa, después bautizos, 5 bautizos. Y yo les dije a la gente antes que llegaran, trae amigos, trae personas para que escuchen el Evangelio, escuchen la palabra de Dios. Entonces mi cuñado trajo 2 amigos, un amigo era un musulmán. Y mi cuñado me dijo de antemano, mira, es que él está convencido que te va a convertir al Islam y que te va a llevar a su mezquita y introducirte al imam, y hablo con el imam y todo eso. Y yo, ok, si quiere hablar, hablemos, me encantaría. Yo estaba contento, finalmente alguien que quiera hablar. Usualmente llegan los invitados no conociendo a Dios y no quieren decir nada, están todos apenados. Este hombre que me quería retar y yo estaba todo dispuesto. Finalmente ya tuvimos tiempo, nos sentamos en la arena y empezamos a hablar. Y primero él empezó compartiendo la historia de Islam. Y lo que empezó a hablar un poco sobre lo que es Mahoma, un poco de lo que es el Corán, empezó a hablar un poco sobre cómo llegó a él a ser musulmán, explicó que el Corán es la última revelación de Alá después de haber proporcionado la Torah a los judíos y el Evangelio a los cristianos, a quienes llamaban ellos gente del libro. Generalmente trató de presentar la imagen más perfecta de que su religión era correcta y que yo me tenía que convertirme al Islam y alejarme de mi error cristiano. Y de hecho, esto no era un hombre ya avanzado de edad, esto no era un joven adulto. Tenía una valentía. Es como decir uno de nuestros jóvenes adultos yendo a la mezquita a hablar con el imam. Me encantaría verlo. Y bueno, yo escuché, ahí estaba escuchando hasta que finalmente me hizo esa invitación. Me preguntó si quería convertirme al Islam y alejarme de mi cristianismo, tal como el Corán llama a los judíos y cristianos a regresar a la adoración de Alá. Y para aquellos que no lo sepan, el Islam afirma que Alá llamó a Abraham y a sus descendientes, pero que se desviaron. También afirma que Jesús es un profeta de Alá y que no fue asesinado, sino que alguien fue asesinado en su lugar que se parecía a él y Alá se le llevó a Jesús. El Islam adopta esencialmente lo que quiere el Antiguo y Nuevo Testamento y lo incorpora en su cosmovisión. Ahora, recuerden los pasos de lo que acabé de mencionar, de Proverbios 26, versículos 4 y 5. ¿Cuándo responder y cuándo no responder? Yo puedo adoptar temporalmente sus presuposiciones o ponerme en sus zapatos para demostrar que el caso positivo no, para demostrar la futilidad de sus creencias. Y después de eso, volver a mis presuposiciones bíblicas para hacer un caso positivo por la cosmovisión cristiana.
Ahora, de hecho, sí me ayudó mucho que yo ya había estudiado el Islam, pero cualquier persona que puede estudiar apologética básica para los musulmanes podía enfrentar y tener esa conversación con tal persona. Le dije lo siguiente: ok, de acuerdo, hagamos esto. Respóndeme algunas preguntas. ¿Qué revelación dio Alá antes del Corán? Yo sé que ya me contó, pero yo quería que él me lo dijera otra vez. Dijo la Torah y el Evangelio. La Torah, si no lo saben, es el Génesis a Deuteronomio, ¿ok? Y le respondí: bien, tenemos la Torah y el Evangelio en nuestra Biblia cristiana. ¿Qué hay de malo en ellos? Y él dijo: se han corrompido, no enseñan lo que enseña el Islam. Y yo le dije: de acuerdo, pero el Corán también invita a los judíos y cristianos a examinar la Torah y el Evangelio para verificar si el Corán es verdadero. Él no sabía que estudié. Y no es verdadero. Y dije: yo estoy dispuesto a abrir el Corán y mostrarte dónde está el Corán. Aquí dice que yo puedo ir a estos textos bíblicos para verificarlo. Y él dijo: pues sí, es cierto, no hay línea, pero como te dije, es que se ha corrompido con el pase de tiempo. Y le dije: ¿y si te dijera que el Corán también está corrompido? Y me dijo: no, la palabra de Alá no puede corrompirse. Ya sabes dónde voy. Y él no sabía dónde iba. ¿Dónde dice eso? Y él dijo: en el Corán. Y finalmente le dije: permíteme decirte ahora, tú me dices que la palabra de Alá no puede corromperse y sin embargo la palabra de Alá en la Torah y el Evangelio se ha corrompido. ¿No ves la contradicción aquí? Le dije. Se quedó en silencio. Continué: ¿no es Alá lo suficientemente poderoso como para proteger su palabra? ¿O es el verdadero Dios entonces el Dios de la Torah y el Evangelio y no el Corán que vino después? Y que no pasó su propia prueba de validación. Él no sabía qué decir. Puedes ver cómo yo tomé sus presuposiciones para mostrar la futilidad de su propia cosmovisión. Todo lo que me pudo decir es: yo no me di cuenta que sabías todo esto. Y en ese momento cambié para hacer un caso positivo por la Biblia y le dije que tenemos miles, porque me estaba preguntando de la preservación de las Escrituras. Entonces dije: mire, tenemos miles y miles de manuscritos antiguos con los que podemos verificar el texto original de las Escrituras en varios idiomas, ya sea copto, siriaco, hebreo, griego, latín, eslavo, etc. Y el hecho de que tengamos manuscritos variantes en realidad nos ayuda a determinar el texto original, porque podemos identificar las variantes extraviadas. Lo mismo no se puede decir del Corán. Se emitió una versión definitiva después de un tiempo, porque bajo el califato de Uthman, y yo en este caso yo estudié, y vale la pena estudiar un poco, el califato de Uthman en el siglo VII recopilaron todos los manuscritos del Corán, se omitió una versión definitiva y se destruyeron las variantes. ¿Quién puede decir que el Corán de hoy es el mismo que supuestamente escribió Mahoma? Este joven simplemente me dijo: tengo que ir a hablar con mi imam. Ya parado de hablar, pero sí fue buscando a alguien más en la playa para tratar de convertir al Islam. Los musulmanes no se convierten fácilmente, eso es la verdad. Pero en esta conversación de 15 minutos vio la futilidad de su propia cosmovisión y se quedó con una piedra en el zapato. Va a seguir molestando y estoy esperando que algún día vuelva a Jesús como su Señor y Salvador. Y hasta entonces estoy orando. Pero es lo que tenemos que hacer, plantar esa semilla. Bueno, mi cuñado trajo otro amigo a la iglesia. Tengo que felicitar a mi cuñado porque no sé dónde encuentra estos jóvenes, pero lo encuentran y lo traen. Y este otro joven se alineaba con el inclusivismo. De hecho, viene de una familia musulmán, pero se identificaba con el bahaísmo. Si no lo conocen, es una de las cosmovisiones más fáciles de refutar. Y si alguien dice que todo es verdad, bueno, es que lo que ellos creen es que todos los caminos llegan al mismo Dios. Pero cuando hablamos de una cosmovisión inclusivista, si alguien dice que todo es verdad, eso significa que la declaración no hay verdad, también es cierto entonces. Si crees una religión que dice todo es verdadero y digo, pero esto no es verdadero, o no existe la verdad, tiene que decir que eso también es verdadero. Se contradice. También es cierto
en declarar que cuando respeta la de cosmovisión cristiana, este joven dijo que había oído que todas las religiones son válidas, que todas son verdaderas y que todos conducen al mismo Dios. Y eso me llevó a preguntarle lo siguiente. Si Jesús dice que Él es el camino, la verdad y la vida, ¿puedes decirme qué significa esto? Y él dijo que Él es el camino a Dios. Y yo le dije, y si lo que sigue después es que Él dice, nadie puede venir al Padre sino por mí, ¿qué significa eso? Y Él dijo que solo a través de Jesús se puede llegar a Dios. Y yo le dije entonces, ¿cómo pueden ser verdaderas todas las religiones y conducir al mismo Dios? Lo cual tú dijiste, me acabas de decir, cuando Cristo dice aquí que Él es el único camino. No pueden ser ambas verdaderas. La cosmovisión inclusivista no pasa su propia prueba, se contradice a sí misma. Ahora, ese joven no estaba contento después de decirlo eso. No tenía más que decir. Más adelante, ese día entregó su vida a Cristo, le dio una Biblia, pero hasta el día de hoy me pregunto si entendió lo que Jesús había dicho. Pero en este caso particular puedes ver como despeje la apologética, como despeja el camino para que él pudiera tener una visión clara de Jesús y su mensaje del Evangelio. Hay mucho más para cubrir y mucho más para explorar, pero te he proporcionado las bases necesarias para desarrollar y practicar la apologética, y no como algo especializado. ¿Se tiene que entrenar? Claro que sí. ¿Se tiene que estudiar? Claro que sí. No como algo académico, sino como algo natural de tu testimonio. Y si quieres aprender más, mira los libros que tenemos ahí en la mesa. Y si nos quedamos sin stock, lo puedes encontrar en Amazon también. Tenemos todo disponible ahí. Pero ten en cuenta que todos somos apologistas. Todos estamos llamados a dar una respuesta. Y si no tenemos una respuesta o si damos una mala respuesta, ¿cómo podemos esperar ser fructíferos en nuestro ministerio? Si alguien en tu iglesia te trae a un amigo, una amiga que es musulmana, que es hindú, que es un inclusivista, un progre, marxista cultural, ¿cómo vas a responder? ¿Qué le vas a decir? ¿Cómo vas a mostrar que su cosmovisión es errada y cómo vas a hacer un caso positivo por la verdad? Queremos ser misionales, queremos plantar iglesias. Entonces debemos prepararnos para nuestro campo de misión, porque nuestro campo de misión es bien diversa. Nuestro campo de misión es religiosamente diverso. Y tenemos que prepararnos. Cierro con una cita de Greg L. Bahnsen que resume la metodología bíblica. No debemos estar satisfechos con presentar el cristianismo como la posición más confiable entre las opciones competidoras disponibles. Más bien, la fe cristiana es la única perspectiva razonable disponible para los hombres. La prueba del cristianismo es la imposibilidad de lo contrario. La imposibilidad de lo contrario. En este momento vamos a tomar un descanso para tomar un café, vamos a regresar para un periodo de preguntas y respuestas. Sé que esta segunda sesión fue un poco más pesado, un poco más intelectual, pero ojalá en el tiempo de preguntas y respuestas podemos tocar sobre algunos puntos que no quedaron muy claros y que tal vez puedo ayudarles en entender lo que fue presentado esta tarde. Pero lo quiero retar, lean, estudian, miran los libros que tenemos en nuestras mesas, especialmente el libro de Greg Bahnsen que está ahí. Y el próximo año, en el año nuevo, estamos a punto de sacar la versión español, traducida al español de mi libro sobre la apologética, que son unos 400 páginas y que cubre bastante el terreno más profundamente de lo que hemos visto esta mañana y esta tarde. Nos vemos en unos 5 minutos para que tomen un café.